Esto no lo sabías. Hay más partidas de ajedrez posible que átomos en el universo observable. Claude Shannon calculó en 1950 que existen como mínimo 10 a la 120 partidas posibles de ajedrez. En comparación, los físicos estiman que hay entre 10 a la 78 y 10 a la 82 átomos en el universo observable. Dicho de otra manera, el tablero de ajedrez contiene más posibilidades que toda la materia cósmica. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta "no lo sabía". Tus conexiones neuronales superan a las estrellas. El cerebro humano tiene cerca de un cuatrillón de sinapsis, cientos de veces más que las 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Aunque contiene unas 86.000 millones de neuronas, la cantidad de conexiones entre ellas hace que nuestra mente supere en complejidad a todo un firmamento. Cleopatra vivió más cerca de la época del iPhone que de la época de la construcción de las pirámides. Cleopatra murió en el año 30 a.C., unos 2000 años antes que el iPhone. La Gran Pirámide de Giza se construyó 2560 años antes de Cristo, o sea 2500 antes del reinado de Cleopatra. En perspectiva, Cleopatra vivió en época más cerca que nosotros que de la construcción de las pirámides. Oxford, la universidad, es más antigua que el Imperio Azteca. La Universidad de Oxford impartía clases ya en el año 1096, mientras que la fundación de Tenochtitlán ocurrió en 1325. Oxford lleva más de 2 siglos de ventaja al Imperio Azteca, desarmando nuestra intuición sobre las cronologías. Más tigres en cautiverio que en libertad. Hoy quedan unos 4.500 tigres salvajes en Asia, pero solamente en Estados Unidos hay entre 5.000 y 7.000 en cautiverio. Texas por sí sola alberga más tigres en patios privados que toda la población libre del planeta. Más flamencos de plástico que reales. En 2019 se estimaba que apenas existían unos 200.000 ejemplares de flamencos rosados, salvajes en el mundo, mientras que los flamencos de plástico superan los 20 millones. Por cada ave real, habría 100 ornamentales de jardín. El creador del primer flamenco sintético ya había advertido en 1993 que sus criaturas superarían en número a las vivas. El mundo pesa más en hormigón que en seres vivos. En el 2020, científicos calcularon que la masa de todo lo fabricado por el hombre, edificios, carreteras, plásticos, superó por primera vez la biomasa de todos los seres vivos del planeta. Solo el plástico ya pesa más que todos los animales juntos. El cielo contiene más agua que todos los ríos. La atmósfera terrestre guarda unos 12.900 kilómetros cúbicos de agua en forma de vapor. Eso es 7 veces más que todo el caudal de los ríos del mundo. Si cayera de golpe, cubriría el planeta con 2,5 centímetros de lluvia. Hay un agujero más hondo que el Everest. La perforación de Kola en Rusia alcanzó en 1989 los 12.262 metros de profundidad, superando en más de 3 kilómetros la altura del Everest. Un Everest invertido en un agujero de apenas 23 centímetros de diámetro. Hubo una epidemia de risa en 1962. El 30 de enero de 1962, en una escuela de Tanganica, 3 alumnas comenzaron a reírse sin poder parar. La risa contagiosa se propagó hasta alcanzar a unas 1000 personas en aldeas vecinas. 14 escuelas tuvieron que cerrar. El fenómeno duró meses y fue explicado como histeria colectiva. Para ellos en realidad no fue gracioso. Hubo una plaga de baile en 1518. Fue en julio de ese año, en Estrasburgo. Una mujer comenzó a bailar frenéticamente sin control. Pronto se sumaron cientos de personas que bailaban día y noche. Muchos colapsaron de agotamiento y al menos 12 murieron. Las autoridades de hecho contrataron músicos para curarlos. Pero eso empeoró la situación. Hay más árboles en la Tierra que estrellas en la galaxia Vía Láctea. Un estudio ya del 2015 calculó que en la Tierra existen unos 3 billones de árboles, mientras que la Vía Láctea contiene entre 100 y 400.000 millones de estrellas. Por cada estrella de la galaxia hay unos 10 árboles en la Tierra. Aunque mirar al cielo pueda parecer infinito, la vida vegetal terrestre lo supera ampliamente. Hubo una inundación gigante de melaza en Boston en 1919. Fue el 15 de enero de ese año. Un tanque de melaza reventó en Boston, liberando más de 8 millones de litros. Una ola oscura de 5 metros arrasó las calles a 56 kilómetros por hora, destruyendo edificios. Murieron 21 personas y unas 150 resultaron heridas. La ciudad olió a melaza durante años. En octubre de 1988, en Buenos Aires, un caniche cayó desde un piso 13 y mató a una mujer que golpeó en la cabeza de 75 años. Una mujer que estaba cruzando la calle para intentar socorrerla
fue atropellada por un colectivo. Minutos después, un hombre que presenció todo falleció de un infarto. Un perro caniche desencadenó estas 3 muertes en minutos. Hubo un filósofo que murió de risa, Crisipo de Solos, filósofo estoico del siglo III a.C. Vio a un burro comerse sus higos y bromeó: denle vino para bajarlos. Esa ocurrencia lo hizo reír tanto que murió. Fue uno de los casos más célebres de la antigüedad de alguien que literalmente murió de risa. La guerra que perdieron contra los emus. En 1932, Australia declaró una guerra contra los emus porque arruinaban sus cosechas. El ejército usó ametralladoras y más de 10.000 balas. El resultado fue ridículo. Batieron a menos de 1.000 aves y se quedaron sin municiones. Los emus simplemente siguieron corriendo y ganaron la batalla. La prensa lo bautizó como la guerra del emu. Hubo un hombre que sobrevivió a 2 bombazos atómicos. Tsutomu Yamaguchi estaba en Hiroshima cuando cayó la bomba de 1945. Sobrevivió con heridas y viajó a Nagasaki, donde 3 días después sufrió el segundo ataque nuclear. Vivió hasta los 93 años y es reconocido como la única persona que oficialmente sobrevivió a ambos bombardeos atómicos. El duelo de los montes Everest. George Mallory y Andrew Irving intentaron conquistar la cima del monte Everest en 1924. Nunca volvieron. El cuerpo de Mallory fue encontrado recién en 1999, congelado en la montaña. Aún se debate si encontraron la cima antes de morir, lo que podría cambiar quién fue el primer ser humano en lograrlo. El cocodrilo de la Segunda Guerra. En 1945, soldados japoneses quedaron atrapados en los pantanos de Ram Re, Birmania. Ahí habitaban miles de cocodrilos de agua salada. Testigos británicos relataron que cientos de soldados perecieron devorados durante la retirada. El episodio quedó registrado como una de las mayores tragedias con animales en la guerra. La muerte en el mono de bronce. En 2011, en China, una niña se subió a una estatua gigante de un mono de bronce para sacarse fotos. El monumento cayó por su peso y la aplastó delante de turistas. El accidente obligó a retirar varias estatuas de parques temáticos del país por su peligrosidad. El barco que volvió solo. En 1872, el navío Mary Celeste fue encontrado a la deriva en el Atlántico, intacto y con provisiones, pero sin un solo tripulante. Nunca se halló resto de la tripulación. El misterio generó hipótesis que van desde motines hasta fenómenos paranormales. El barco fantasma más famoso de la historia sigue sin explicación. La ratonera humana de París. En 1900, la policía descubrió en París un sótano con una trampa mortal. Una casa entera diseñada para atraer y asesinar transeúntes. Un posadero y su esposa habían creado un hostel falso que mataba visitantes para robarlos. Fueron condenados a muerte. El caso inspiró novelas de terror y marcó la crónica policial francesa. Hubo un presidente que murió por un tomate. En 1821, Felipe Carrillo Puerto, presidente de Yucatán, murió tras ser alcanzado en la cabeza por un proyectil inusual, un tomate lanzado en una revuelta. El golpe le provocó una lesión fatal. Su muerte insólita pasó a la historia como un caso único de asesinato político con una hortaliza, el exorcismo de Mannheim. En Alemania, en 1949, un estudiante universitario participó de un exorcismo improvisado, realizados por amigos que creían que estaba poseído. Lo ataron y rezaron durante horas hasta que murió por asfixia. El hecho se hizo público en los diarios y fue uno de los antecedentes que influyó en la película El Exorcista. El gran apagón de Nueva York. El 13 de julio de 1977, un rayo generó un apagón total en Nueva York. La ciudad quedó a oscuras durante 25 horas. Miles de comercios fueron saqueados y más de 1000 incendios intencionales arrasaron barrios enteros. El episodio dejó cerca de 4000 detenidos y se recuerda como una de las noches más caóticas que tuvo la ciudad. En 1987, la niña que se congeló y revivió. En 1987, una niña de 2 años llamada Erika se perdió en una noche de menos 22 grados centígrados. Fue hallada inconsciente, literalmente congelada. Su temperatura corporal era de 16 grados. Los médicos intentaron reanimarla lentamente con fluidos y calor, y sobrevivió sin secuelas graves. Se convirtió en un caso célebre de resurrección por hipotermia. La casa que se tragó el suelo. En 2013, en Florida, un hombre dormía en su cama cuando un sumidero se abrió bajo su casa. El agujero engulló la habitación completa y el cuerpo nunca pudo encontrarse. El fenómeno de los skin holes, o dolinas, es común en suelos calcáreos, y este fue uno de los casos más dramáticos. Hubo un hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces. En 1925, Victor Lustig convenció a empresarios de chatarra de que la Torre Eiffel iba a ser desmontada. Vendió el monumento en una subasta falsa simulada y escapó con el dinero. Fue una de las estafas más audaces de la historia.
De hecho, la repitió una segunda vez y le salió bien. El trueno que mató 11 soldados. En 1782 en Italia, un relámpago cayó sobre un dispositivo de pólvora en Livorno. La explosión fue tan potente que mató instantáneamente 11 soldados que estaban haciendo la guardia. El suceso quedó registrado como un ejemplo de cómo la naturaleza puede ser tan letal como una guerra. El cadáver que ganó una elección. En 1872, Horace Greeley, candidato presidencial en Estados Unidos, murió antes de que terminaran las elecciones. Aún así, miles de personas votaron por él, sumando 66 electores. Fue la primera y única vez que un cadáver recibió votos presidenciales en el colegio electoral. El asesino del Zodíaco. Un homicida apodado Zodíaco aterrorizó California a fines de los años 60, enviando cartas con enigmas cifradas y burlonas a la prensa. Se adjudicó 37 crímenes, aunque solo se pudieron confirmar 5. Nunca fue capturado y su identidad sigue siendo un misterio. El caso sigue abierto al día de hoy. El ladrón de guante blanco de Montecarlo. A inicios del siglo XX, un ladrón elegante conocido como Monsieur Henry robaba joyas en el hotel de la Ribera Francesa, sin usar violencia. Entraba a habitaciones de nobles y marajás y salía con fortunas. Fue detenido en 1913, pero su figura inspiró el arquetipo de caballero ladrón, el estrangulador de Boston. Entre 1962 y 1964, 13 mujeres fueron asesinadas en Boston, bajo un mismo patrón, todas estranguladas en sus casas. Albert DeSalvo confesó los crímenes, pero dudas forenses surgieron durante décadas. Solo en 2013 una prueba de ADN confirmó su autoría en uno solo de los casos: el banquero que vendió una ciudad. En 1920, Charles Ponzi estafó miles de personas en Estados Unidos con un esquema de inversiones falsas con cupones estatales. Prometía retornos imposibles y generó una burbuja de colapsos en meses. Dejó su apellido como sinónimo de fraude: esquema Ponzi. El avión explotó en pleno vuelo. Todos murieron, excepto una persona. ¿Cómo pudo sobrevivir a semejante caída? El 26 de enero de 1972, Vesna Vulovic, una azafata serbia de 22 años, sobrevivió a la caída libre de 10.160 metros después de explotar el avión que viajaba sobre Checoslovaquia. Vulovic estaba en la sección de la cola del DC-9 de la aerolínea HAT, que se desintegró por una bomba. La parte de la cola cayó y golpeó una ladera nevada, y eso amortiguó el impacto. Aunque sufrió múltiples fracturas y coma, se recuperó casi por completo. Ostenta el récord Guinness de la mayor caída sin paracaídas sobrevivida. Su milagrosa historia la convirtió en heroína nacional y en leyenda de la aviación. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta "no lo sabía". La lluvia de carne de Kentucky en 1876. El 3 de marzo de 1876, los habitantes del condado de Bath, Kentucky, presentaron atónitos cómo del cielo caían trozos de carne cruda. Durante unos minutos, en un área de 100 metros, llovieron pedazos de tejido carnoso con cartílago de origen desconocido. Varios valientes incluso probaron esta carne celestial y especularon que podía ser venado o cordero. La explicación más aceptada hoy es que bandadas de buitres regurgitaron todos al mismo tiempo en un vuelo, causando esta grotesca precipitación. El evento, sin duda perturbador, pasó a la historia como la lluvia de carne de Kentucky, la interferencia pirata más misteriosa de la historia. 1987. El 22 de noviembre de 1987, 2 canales de televisión de Chicago fueron secuestrados por una misteriosa señal pirata. En medio de la emisión, apareció un individuo con una máscara de Max Headroom, un personaje televisivo de los 80, moviéndose erráticamente frente a una lámina metálica. Habló incoherencias, mostró el trasero y lanzó un zapato. Todo eso en menos de 2 minutos, antes de desvanecerse en la pantalla. A pesar de las investigaciones, nunca se pudo identificar al autor del hackeo. El incidente, conocido como el incidente de Max Headroom, se convirtió en una de las intrusiones televisivas más extrañas y famosas de la historia. La batalla de Caránsebes. Según las crónicas, en 1788, el ejército austríaco habría caído en el caos durante la llamada batalla de Caránsebes, disparándose entre sí por una confusión con agua ardiente y rumores sobre un ataque turco. La anécdota aparece en algunos relatos históricos, aunque algunos expertos creen que puede estar un poco exagerada. Napoleón contra los conejos. El enemigo más inesperado de Napoleón fueron los conejos. En julio de 1807, tras firmar el Tratado de Tilsit, Napoleón Bonaparte organizó una cacería de conejos para entretenerse con sus oficiales. Se reunieron unos 3.000 conejos domésticos en un prado. Al soltarlos, en lugar de huir, los conejos hambrientos corrieron hacia Napoleón y sus oficiales, trepándole por las piernas y mordisqueándole sus botas. El emperador, desconcertado, intentó espantarlos sin éxito.
y terminó refugiándose en su carruaje. La batalla terminó cuando los ayudantes lograron de alguna manera alejar a los conejos. Esta pintoresca derrota mostró que ni el Gran Corso pudo con un ejército de conejitos. La Maratón Olímpica de San Luis, 1904, fue tan bizarra que parece de ficción. El ganador, Thomas Hicks, casi murió. Iba líder pero se desplomó. Y sus entrenadores lo tuvieron que reanimar con huevos, brandy y estricnina, un estimulante tóxico, para que pudiera terminar la carrera. Otro corredor llamado Fred Lors tomó un atajo en auto varios kilómetros y cruzó primero la meta en broma, provocando un escándalo que hizo que fuera descalificado. Un tercer atleta sufrió tanto calor que se detuvo a comer manzanas en un huerto y le agarraron cólicos. Pese al caos, solo 14 de 32 competidores pudieron terminar. La prueba continuó siendo parte de los juegos, pero nunca fue tan rocambolesca como en ese entonces. El hombre que evitó la Tercera Guerra Mundial. El 26 de septiembre de 1983, Stanislav Petrov, un oficial soviético, estaba de guardia cuando los sistemas detectaron, falsamente, el lanzamiento de misiles nucleares estadounidenses contra los soviéticos. Petrov tenía instrucciones de informar de inmediato para un contraataque, pero dudó. Los radares mostraban solo 5 misiles, lo cual le pareció sospechoso. Un ataque real sería masivo. Desobedeciendo el protocolo, clasificó la alarma como un fallo técnico. Y tenía razón, era un error de satélite. Su sangre fría evitó una respuesta nuclear automática. Años después se supo cómo un hombre solamente con su sentido común posiblemente salvó al mundo de un holocausto atómico. El dirigible fantasma de San Francisco. El 16 de agosto de 1942, un dirigible de la Marina estadounidense de tipo L-8, conocido como Blimp, apareció flotando sin control y se estrelló suavemente en Daly City, cerca de San Francisco. Cuando socorrieron la aeronave, hallaron el interior vacío. Sus 2 tripulantes habían desaparecido, sin rastro en pleno vuelo. El Blimp había partido esa mañana a patrullar la costa y fue avistado poco antes. Nunca se encontraron los cuerpos de los tenientes Cody y Adams, ni se supo qué pasó. El Ghost Blimp se convirtió en uno de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial en territorio estadounidense. El proyecto Paloma, Estados Unidos, 1944. En la Segunda Guerra Mundial, el famoso psicólogo Skinner desarrolló un plan insólito: bombas guiadas por palomas. El Project Pigeon, luego conocido como Proyecto Orcon, consistía en entrenar palomas para picotear la imagen de un objetivo en una pantalla, dentro de un misil, corrigiendo así su rumbo. 3 aves colocadas en la ojiva darían instrucciones de vuelo, moviendo el visor según donde picoteaban. Sorprendentemente, las pruebas mostraron que las palomas sí podían hacerlo. Sin embargo, el ejército canceló el proyecto en 1944 en favor del radar. El proyecto Paloma quedó como un experimento muy curioso, donde la naturaleza sirvió brevemente como computadora, guiando a armas. El inventor que murió por su invención. Thomas Midgley Jr., el ingeniero químico detrás de la gasolina con plomo y los CFC, tuvo un final irónico. En 1940 quedó paralítico por polio y diseñó un sistema de cuerdas con poleas para levantarse de la cama. El 2 de noviembre de 1944 fue encontrado estrangulado por accidente entre sus propias correas. Midgley, de 55 años, falleció atrapado en su propia invención para ayudarse. Algunos lo ven como un trágico símbolo. Un hombre cuyas creaciones tuvieron consecuencias fatales terminó enredado en su propio ingenio mecánico. El Festival del Millón y Medio de Globos, Cleveland, 1986. En un evento benéfico llamado Balloon Fest 86, la ciudad de Cleveland soltó casi 1,5 millones de globos inflados con helio, todos al mismo tiempo. El cielo se llenó de esferas multicolores, pero la hazaña pronto se tornó en caos. Los globos descendieron sobre el lago Erie y sobre carreteras cercanas, entorpeciendo el rescate de 2 pescadores que lamentablemente murieron ahogados y además causando accidentes de tráfico. Los organizadores buscaban un récord mundial alegre, pero acabaron lidiando con demandas y críticas. Balloon Fest 86 pasó a la historia como un desastre pintoresco y muy costoso, recordatorio de que incluso las buenas intenciones necesitan planificar sus efectos. El gran olor de Londres, 1858. Fue un verano muy abrasador en 1858, en donde Londres quedó envuelta en un olor insoportable, proveniente del río Támesis, repleto de aguas residuales. El episodio, conocido como el Gran Hedor, obligó incluso a suspender las sesiones del Parlamento, porque el olor a excrementos impregnaba Westminster. Los londinenses colgaban sábanas con lavandina, cloro, en las ventanas para intentar filtrar el aire. Este desastre sanitario finalmente expolió la construcción de un moderno alcantarillado, bajo la dirección de Joseph Bazalgette. Gracias a la urgencia provocada por el Gran Hedor, la ciudad dejó atrás siglos de mugre y evitó futuras epidemias de cólera. El hombre rayo, 7 descargas y seguía vivo.
Roy Sullivan, guardabosques en Virginia, Estados Unidos, sobrevivió a 7 impactos de rayos en distintos incidentes entre 1942 y 1977, un récord mundial insólito. Los rayos lo alcanzaron mientras estaba en miradores, en una torre de vigilancia e incluso pescando. Sufrió quemaduras, la pérdida de cejas y una uña, pero siempre salió con vida. Apodado el pararrayos humano, Sullivan terminó en el récord Guinness. Tras su séptima y última electrocución natural, en junio de 1977, llegó a decir con humor negro que los nubarrones lo perseguían. Su caso extremo mostró que la estadística improbable puede golpear repetidamente, literalmente. La guerra del fútbol. Honduras versus El Salvador. En julio de 1969, una breve guerra de 100 horas entre Honduras y El Salvador estalló tras una serie de partidos de fútbol por las eliminatorias del Mundial de 1970. La tensión por problemas migratorios y territoriales ya era muy alta, y la derrota de Honduras por el partido definitorio fue la chispa. El 14 de julio, El Salvador invadió Honduras. Hubo combates aéreos y terrestres durante 4 días, con unos 6.000 muertos en total, hasta que la OEA negoció un alto al fuego. Aunque el fútbol no fue la única causa, el conflicto quedó apodado como la guerra del fútbol, al asociarse con la pasión desbordada por esos encuentros deportivos. 2 países descubrieron que compartían banderas. Berlín, 1936. Durante los Juegos Olímpicos de 1936, Liechtenstein y Haití se percataron que tenían banderas idénticas. 2 franjas horizontalmente, azul arriba y rojo abajo. Hasta ese entonces nadie lo había notado. Al ver su estandarte gemelo ondeando en Berlín, Liechtenstein se apresuró a modificar su bandera al año siguiente y le agregó una corona dorada encima de la franja azul. Haití, por su parte, mantuvo la suya. Este curioso incidente diplomático llevó a Liechtenstein a evitar futuros gemelos vexilológicos y demostró que incluso los símbolos patrios pueden dar sorpresas. La tregua de Navidad. En Nochebuena de 1914, en medio de la Primera Guerra Mundial, ocurrió un momento de humanidad inesperado en las trincheras. Soldados alemanes y británicos en varios sectores del frente occidental dejaron las armas y comenzaron a cantar villancicos. Pronto salieron de las trincheras y se encontraron en tierra de nadie. Compartieron tabaco, chocolates, fotos de familia e incluso jugaron partidos de fútbol. Esa tregua de Navidad duró solo unas horas y fue desaprobada por los altos mandos, pero demostró que incluso en la guerra más cruenta, el espíritu navideño logró un breve milagro de paz entre enemigos. El macabro pueblo de las muñecas. Nagoro, Japón. Nagoro es una aldea remota de Japón que hoy alberga más muñecos que habitantes. La artista local Tsukumi Ayano, viendo cómo su pueblo quedaba desierto, menos de 30 residentes, comenzó a hacer muñecos de tamaño real para representar a los vecinos fallecidos o que se habían marchado. Colocó unas 400 figuras por todo Nagoro. En la escuela cerrada sentó alumnos, en las paradas de autobuses, pasajeros de fieltro y campesinos ficticios trabajaban en los campos. El resultado es conmovedor y macabro. Un pueblo fantasma habitado por muñecos silenciosos que preservan la memoria de quienes ya no están. La tribu que veneraba al príncipe Felipe. En la isla de Tana, Vanuatu, existe un culto muy particular. Durante décadas, los aldeanos de Shaonanen adoraron al príncipe Felipe, duque de Edimburgo, como un dios viviente. La creencia surgió en los años 60 y 70 y se reforzó cuando el príncipe Felipe visitó Vanuatu en 1974. Los jefes locales interpretaban una antigua profecía sobre un espíritu de la montaña que viajó lejos y se casó con una poderosa reina extranjera. Cada año celebraban el cumpleaños de Felipe con danzas y usaban fotos suyas en rituales. Tras la muerte del príncipe en el 2021, anunciaron que ahora dirigirían su devoción a Carlos III, hijo de Felipe, manteniendo vivo este fascinante sincretismo polinésico británico. Una cucharadita de estrella de neutrones pesa como toda la humanidad. La materia de una estrella de neutrones es tan densa que una cucharadita, unos pocos milímetros, puede pesar 1.000 millones de toneladas. En perspectiva, esta diminuta porción superaría el peso combinado de todos los seres humanos de la Tierra. Este dato asombroso ilustra la densidad extrema de estos objetos estelares colapsados, donde la masa de millones de soles se concentra en una pequeña esfera de apenas decenas de kilómetros. Cada año en los Estados Unidos se registran en promedio unas 2 muertes por caídas de máquinas expendedoras, mientras que en todo el mundo solo ocurren unas 5 a 10 muertes por ataque de tiburón. Claramente en Estados Unidos es más peligroso una máquina expendedora que un ataque de tiburón. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta: increíble. El genoma del arroz contiene unos 40.000 genes codificantes
mientras que los humanos tenemos unos 20.000. Eso significa que este cereal posee más genes que nosotros, aunque la cantidad de genes no determina la complejidad de un organismo. Una nube cúmulo promedio contiene alrededor de 500.000 kilogramos de agua, lo que equivale a unas 500 toneladas, similar al peso de 100 elefantes adultos. A pesar de esto, el agua está tan dispersa en microgotitas que la nube puede flotar en el aire. La superficie de los alvéolos de nuestros pulmones suma entre 70 y 100 metros cuadrados, lo suficiente como para cubrir un departamento mediano. Mientras en Egipto se estaban terminando de construir las grandes pirámides, hacia el 2500 a.C., todavía seguían existiendo los mamuts lanudos, en Wrangell, en el Ártico ruso. Sobrevivieron en pequeños grupos hasta el 2000 a.C. El tiranosaurio Rex es más cercano a nuestra época que a la época del estegosauro. La distancia temporal entre el tiranosaurio Rex y nosotros es efectivamente menor que entre el tiranosaurio Rex y el estegosaurio. El tiranosaurio Rex vivió hace unos 66 millones de años, a finales del Cretácico, mientras que el estegosaurio se extinguió hacia aproximadamente 150 millones de años, en el Jurásico. Eso significa que al tiranosaurio Rex lo separaban unos 84 millones de años de la época del estegosaurio, pero solo 66 millones de años de nuestra época. Un giro asombroso en la historia prehistórica. Hace unos 70 millones de años, la rotación de la Tierra era más rápida, y un día duraba alrededor de 23 horas y media. Lo sabemos gracias al estudio de fósiles marinos, que registran el ritmo del crecimiento en sus conchas. Hay un tipo de gusano que puede superar en largo a la ballena azul, el gusano cordón de bota, Linnaeus longissimus, una especie marina. Puede alcanzar longitudes efectivamente mayores que las de la ballena azul. Se han documentado ejemplares de este gusano que, estirados, midieron hasta 55 metros, mientras que la ballena azul ronda los 30 metros. Normalmente miden menos y suelen vivir enredados, pero su potencial de estiramiento convierte en los animales más largos del planeta cuando se dan las condiciones adecuadas. Star Wars y la última guillotina. En 1977, el mismo año que se estrenó Star Wars, Francia realizó su última ejecución con guillotina. El 10 de septiembre de 1977, Hamid Adjad Toumbi fue guillotineado en Marsella, cerrando un capítulo sangriento de nuestra historia penal. Apenas unos meses después, en mayo de ese año, el público admiraba naves espaciales en el cine. Además, Shakira nació antes. Más estatuas de leones que leones actuales. Se calcula que en el mundo hay más estatuas de leones que leones vivos. La población de leones en el mundo ha caído por debajo de los 20.000 ejemplares. Récord histórico de gemelos. Nunca antes en la historia habían nacido tantos gemelos como en esta época. En años recientes, la tasa mundial de partos de gemelos alcanzó aproximadamente la tasa de 12 cada 1000, un tercio más que a mediados del siglo XX. Este auge de mellizos y gemelos se le atribuye a factores como los tratamientos de fertilidad y la postergación de la maternidad, que incrementan las posibilidades de ovulaciones dobles. El resultado es que hoy vemos más pares de gemelos que en cualquier otra época registrada. Hay más pollos que personas. La población mundial de pollos triplica a la de los humanos. Se estima que en el mundo viven unos 25.000 millones de pollos, frente a unos 8.000 millones que somos los humanos. Esto equivale a 3 gallinas por persona. La cría industrial masiva de pollos de corral explica esta abrumadora superioridad en la cantidad de pollos, convertidos en uno de los vertebrados más abundantes del planeta. Hay más teléfonos celulares que inodoros. En el mundo hay más personas con un teléfono móvil que con acceso a un inodoro seguro. Naciones Unidas estimó que unos 6.000 millones de personas tienen teléfono celular, pero solo 4.500 millones acceso a saneamiento sanitario. Estadísticamente es más común poseer un smartphone que un inodoro. Un rayo es 5 veces más caliente que la superficie del Sol. La descarga de un rayo alcanza temperaturas de hasta 30.000 grados centígrados, lo cual es aproximadamente 5 o 6 veces más que la superficie del Sol. 5.500 grados centígrados. Esta energía extrema se libera solamente en milisegundos, calentando el aire circundante, tan rápidamente que genera el trueno. La sal del mar cubriría toda la Tierra. Si se extrajera toda la sal disuelta en los océanos y se esparciera uniformemente sobre los continentes, formaría una capa de alrededor de 150 metros. Esta colosal costra salina equivaldría a un edificio de 50 pisos, recubriendo toda la superficie terrestre. Algunos estudios estiman que algunas personas podrían ingerir hasta 5 gramos de microplásticos por semana, lo que equivale al peso de una tarjeta de crédito. Tus vasos sanguíneos darían la vuelta al mundo. Si se extendieran en línea recta, todos los vasos sanguíneos de tu cuerpo, arterias, venas y capilares, sumarían cerca de 100.000 kilómetros de longitud. Esta distancia bastaría para rodear la Tierra 2 veces. La superficie de la Tierra es de aproximadamente 40.000 kilómetros. Los humanos compartimos una parte importante de nuestros genes homólogos con plantas como el plátano. Por cada humano existen entre 200 a 300 millones de insectos. Esto incluye hormigas, escarabajos, moscas, termitas y un sinfín de especies diminutas. Los insectos constituyen aproximadamente el 80% de todas las especies animales conocidas. Doblando un papel, llegarías a la Luna. La potencia de la multiplicación exponencial se aprecia al doblar un papel.
Si pudieras doblar una hoja por la mitad 42 veces, no se puede, pero si pudieras, su grosor resultante sería de 384.000 kilómetros, a distancia de la Tierra a la Luna. Cada doblez duplica el espesor, por lo que rápidamente la altura crece de milímetros a kilómetros y más. Este ejercicio mental muestra cuán rápido explotan los números cuando se duplican repetidamente. En la ciudad de Nueva York, la probabilidad de ser mordido por otra persona supera con creces la de ser mordido por un tiburón en cualquier playa. Cada año se reportan decenas de incidentes con mordeduras humanas, mientras que los ataques de tiburón, como dijimos antes, solamente andan entre 5 y 10 en todo el mundo. El cuerpo humano brilla en la oscuridad. El cuerpo humano emite una luz tenue debido a reacciones químicas metabólicas, pero es 1000 veces más débil de lo que el ojo puede apreciar. Se han hecho experimentos con cámaras ultra sensibles que lograron fotografiar este débil destello, especialmente en la cara. La lengua de la ballena azul pesa como un elefante. La ballena azul, la criatura más grande del planeta, tiene una lengua que pesa entre 2.7 y 3.6 toneladas. Eso equivale al peso de un elefante africano adulto. La cima del Chimborazo supera al Everest desde el centro. Debido a la forma abultada que tiene la Tierra, la cima del volcán Chimborazo en Ecuador es el punto terrestre más alejado del centro del planeta, más que el monte Everest. Aunque el Everest es la montaña más alta conocida, el Chimborazo, con 6.223 metros, se encuentra cerca del Ecuador, donde el radio terrestre es mayor. En términos de distancia al centro de la Tierra, el Chimborazo le gana al Everest por unos 2 kilómetros. Saturno flotaría en el agua. Saturno, el planeta de los anillos, es tan poco denso que si existiera una bañera lo suficientemente grande como para contenerlo, flotaría. Saturno es el único planeta del sistema solar con una densidad menor que la del agua. Su masa gigantesca, la de unas 95 tierras, es engañosa. Su cuerpo gaseoso está muy expandido, haciéndolo sorprendentemente ligero para su tamaño. Más estudiantes de inglés en China que nativos en el mundo. China alberga la mayor comunidad de aprendices de inglés en el planeta. Cientos de millones de personas estudian ese idioma allí, superando en número a los hablantes nativos de este idioma en el planeta. Se estima que alrededor de 300 a 400 millones de chinos han tomado clases de inglés, frente a unos 360 millones de personas angloparlantes en el mundo. La inundación de cerveza de 1814. El 17 de octubre de 1814, un enorme tanque de cerveza explotó en la cervecería Mux de Londres, liberando más de 1 millón de litros de porter que arrasaron las calles. El aluvión derribó muros y causó la muerte de al menos 8 personas. Vecinos intentaron rescatar barriles y beber del río espumoso que corría por las calles. El insólito diluvio de cerveza llevó a reformas en los depósitos y quedó en la historia victoriana como una tragedia muy curiosa, aunque triste. El incendio de whisky, Dublín, 1875. El 18 de junio de 1875, un incendio en un almacén de whisky en Dublín provocó un río de licor ardiente que iba por las calles. Cerca de 1.2 millones de litros de whisky se derramaron en llamas y los vecinos, en lugar de huir, salieron con botas y con tarros para juntarlo. Irónicamente, las 13 víctimas mortales no murieron quemadas, sino por intoxicación alcohólica al beber el whisky del piso. La ballena explosiva de Oregon, 1970. El 12 de noviembre de 1970, las autoridades de Oregon decidieron usar dinamita para deshacerse de la carcasa de una ballena de 8 toneladas que estaba varada en la playa de Florence. La explosión lanzó trozos de ballena que estaba podrida a cientos de metros, destrozando un coche cercano y cubriendo a los espectadores de restos con muy mal olor. Milagrosamente nadie resultó herido de gravedad. El gato espía de la CIA, 1967. En plena Guerra Fría, la CIA invirtió 5 años y 20 millones de dólares en la operación Gatito Acústico, Acoustic Kitty. Implantaron un micrófono y una antena en un gato doméstico para usarlo como espía ambulante. En su primera misión en 1967, intentaron que el gato grabara una conversación de soviéticos en Washington, pero el animal se distrajo. Según la leyenda, fue atropellado. El proyecto fracasó estrepitosamente. Los gatos resultaron ser agentes poco fiables. Los documentos desclasificados años después revelaron uno de los intentos más insólitos y fallidos de la historia del espionaje. La expedición en globo que desapareció, Ártico, 1897. En julio de 1897, el ingeniero sueco André y 2 compañeros intentaron llegar al Polo Norte en un globo aerostático. Después de despegar en Noruega, su globo, bautizado Ornin, desapareció en el hielo. Durante 33 años, no se supo su destino hasta que en 1930 encontraron sus restos y diarios en una remota isla ártica. Los escritos revelaron que el globo cayó a los pocos días y que los exploradores vagaron por el hielo hasta perecer. La expedición André pasó de ser un acto de valentía científica
a un misterio trágico resuelto décadas después. El asesino de la sonrisa. En Japón, un hombre apodado el asesino de la sonrisa envenenó a 12 personas ofreciéndole bebidas adulteradas en un bar. Fue detenido porque uno de los sobrevivientes lo identificó por su gesto. Siempre sonreía mientras servía el veneno. El asesino del hielo. En los 90, en Nueva Jersey, Richard Kurklinski, apodado The Iceman, asesinó a decenas de personas y usaba hielo seco para ralentizar la descomposición de los cuerpos. Así confundía a los forenses sobre cuál era la verdadera hora de muerte. Fue condenado a cadena perpetua y falleció en el 2006. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta "no lo sabía". El robo del Museo de Isabella Gardner. En los 90, 2 ladrones disfrazados de policías entraron al Museo de Boston y se llevaron 13 obras de arte, entre ellas pinturas de Vermeer y Rembrandt. El botín estaba valuado en unos $500 millones. Nunca se recuperaron las piezas y el caso sigue abierto. El asesino del sombrero de bombín. En la década de 1920, un criminal londinense, conocido por siempre usar un sombrero de bombín, cometió decenas de robos armados. Su apodo se volvió más famoso que su nombre real. Fue capturado tras ser reconocido por su peculiar sombrero en una estación de tren. El caso de Arsène Lupin real. En Francia, a principios del siglo XX, Alexander Jacob realizó más de 150 robos asombrosos, con mucho ingenio, estilo y sin violencia innecesaria. Fue visto como una especie de Robin Hood que robaba a burgueses para ayudar a los obreros. Sirvió de inspiración directa para el personaje de Lupin. El misterio del Hotel Cecil. El Hotel Cecil de Los Ángeles fue escenario de múltiples muertes y delitos desde su apertura en 1927. Allí se hospedaron asesinos seriales como Richard Ramírez y Jack Unterweger. La reputación macabra del lugar lo convirtió en un ícono del crimen y de la cultura popular. El océano más profundo supera al monte Everest. El abismo Challenger en la fosa de las Marianas llega a 10.935 metros bajo el mar. Eso es más de 2 kilómetros, que la altura del Everest. Si la montaña más alta del mundo se colocara en el fondo de la fosa, aún quedaría sumergida bajo el agua. La cascada más grande está debajo del mar. Entre Groenlandia e Islandia se encuentra la catarata submarina de El Estrecho de Dinamarca. Es una corriente de agua fría que cae 3.500 metros hacia abajo, mucho más que el Salto Ángel. Transporta más agua por segundo que todos los ríos del planeta juntos. En Venus, un día dura más que su año. Un día dura 243 días terrestres, pero su órbita alrededor del Sol solo tarda 225 días terrestres. En ese planeta el día es más largo que el año. Además, el Sol cae por el oeste y se pone por el este, ya que rota al revés de la Tierra. La montaña más alta está bajo el agua. El volcán Mauna Kea mide 10.210 metros, desde su base en el fondo del océano hasta la cima, aunque sobre el nivel del mar solamente tiene 4.207 metros. En realidad, es más alto que el Everest si se mide desde su base. El lugar más seco del mundo. El desierto de Atacama en Chile. Tiene zonas donde no llovió en más de 400 años. Sus condiciones extremas se parecen a las de Marte. Por eso la NASA lo utiliza como campo de pruebas para los robots exploradores. El sonido más fuerte de la historia. La erupción del volcán Krakatoa en 1883 fue tan violenta que su sonido se escuchó a más de 4.800 kilómetros de distancia. El sonido dio 3 vueltas al mundo. La onda expansiva rompió vidrios a cientos de kilómetros y mató a más de 36.000 personas por tsunamis. El bosque que recuerda. En Polonia existe un bosque con 400 pinos. Tienen el tronco curvado en ángulo recto, desde la base. Nadie sabe con certeza por qué crecieron así. Algunos creen que fue una técnica humana de los años 30. Otros creen que se debió a fenómenos naturales. Se lo conoce como el bosque torcido, la cárcel subterránea más antigua. En Nápoles, Italia, bajo la ciudad existen túneles y catacumbas que fueron usados como prisión en la época romana. Algunos de esos sectores fueron reactivados en la Edad Media y aún se pueden visitar. Es uno de los sistemas carcelarios más raros y antiguos del mundo. Una isla de plástico en el Pacífico. En medio del Océano Pacífico flota una isla de basura de plástico, del tamaño de 3 veces Francia. Se lo conoce como la gran mancha de basura del Pacífico. No es sólida como tierra firme, pero concentra millones de toneladas de plásticos atrapados en corrientes oceánicas. El río que hierve. En la selva amazónica de Perú existe un río llamado Tanay Chimpisca, cuyas aguas
llegan a hervir naturalmente a 100 grados centígrados. El fenómeno es geotérmico y aún no es del todo explicado. Los animales que se caen mueren al instante. El reloj más preciso del mundo. En Estados Unidos se construyó un reloj atómico tan preciso que no se atrasaría ni un segundo en 15.000 millones de años. Su margen de error es inferior a la edad del universo. Es decir, podría haber medido el tiempo desde el comienzo del universo sin fallas. Este tipo de relojes se usan para medir constantes físicas y para coordinar sistemas GPS. El fuego que nunca se apaga. En una mina de carbón de Pensilvania, un incendio subterráneo arde desde 1962 y sigue activo. El pueblo de Centralia fue evacuado y hoy está casi desierto. Se estima que el fuego podría durar siglos, mientras el carbón siga alimentándolo. La ley que prohibió el helado en los Estados Unidos. En la década de 1920, ciudades estadounidenses prohibieron vender helado los domingos por razones religiosas. Se creó entonces el sundae, un postre de helado que se comercializaba bajo otro nombre para evadir esta prohibición. El cometa que trajo miedo. Cuando el cometa Halley pasó en 1910, se difundió que su estela contenía gases venenosos. Hubo pánico en varias ciudades y se agotaron las máscaras de gas improvisadas. Finalmente el cometa pasó sin consecuencias, pero dejó un recuerdo de histeria colectiva. El volcán que cambió el clima. La erupción del Tambora en Indonesia en 1815 fue tan devastadora que redujo la temperatura global. 1816 pasó a la historia como el año sin verano. Nevadas en junio, cosechas arruinadas y hambrunas en prácticamente todo el hemisferio norte. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta, no lo puedo creer. Más galaxias que granos de arena. Los astrónomos estiman que en el universo observable hay al menos 2 billones de galaxias. Si juntáramos todos los granos de arena de todas las playas y desiertos del planeta, aún no se alcanzarían para igualar esa cantidad. Nuestro cielo nocturno es apenas una fracción de lo que realmente existe. El ADN humano podría llegar al Sol si desenrolláramos todo el ADN contenido en una sola célula humana. Mediría unos 2 metros. Pero si lo multiplicamos por las billones de células del cuerpo, la longitud total llegaría al Sol y volvería más de 600 veces. Internet pesa menos que una fresa. Toda la información de Internet, almacenada en electrones, que se mueven en servidores, tienen un peso nada más de 50 gramos. Es decir, todo lo que está en la red pesa menos que una fresa común. El corazón bombea una piscina por día. Un corazón humano adulto bombea por día unos 7.500 litros de sangre. Eso equivale a llenar una pileta grande en solo 24 horas. Un trabajo ininterrumpido que no nos damos cuenta que realizamos a diario. Más átomos en un vaso de agua que vasos en el océano. En un vaso de agua hay aproximadamente 10 a la 25 moléculas. Esa cifra es mayor que la cantidad de vasos de agua que cabrían en todos los océanos del planeta juntos. Tu cuerpo contiene más células que estrellas en toda la galaxia. El cuerpo contiene unas 30 billones de células. La Vía Láctea contiene, al contrario, entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Dicho de otra manera, cada uno alberga más mundos microscópicos que los astros que vemos en el cielo. Más mensajes diarios que población humana. Se envían más de 100.000 millones de mensajes de WhatsApp por día. Eso es más que 10 veces la población mundial. Nunca antes los humanos nos habíamos comunicado tanto, en tan poco tiempo. El cerebro usa más energía que un foquito o una bombilla. Aunque representa solamente el 2% de nuestro peso, el cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo. Eso equivale a mantener una bombilla de 20 vatios encendida todo el tiempo, solo para sostener el pensamiento. Más plástico que peces en el 2050. Estudios internacionales estiman que, si la contaminación no se reduce, para el 2050 habrá más plástico que peces en el océano por su peso. Tu sangre recorre 19.000 kilómetros por día. Si sumamos cada latido, la sangre de una persona recorre 19.000 kilómetros por día, dentro del cuerpo. Esta es casi la mitad de la vuelta al planeta Tierra. En un solo día. Más celulares que cepillos de dientes. Según estadísticas de la OMS, hay más personas con acceso a un teléfono celular que a un cepillo de dientes. Una ironía tecnológica que muestra cómo priorizamos la tecnología sobre la higiene básica personal. El Sol pesa más que todo junto. El Sol concentra el 99.8% de toda la masa del sistema solar. Todos los planetas, lunas, asteroides y cometas apenas representan una fracción mínima frente a la estrella que nos da la vida. Más copias de la Biblia que de cualquier otro libro. Se estima que existen más de 5.000 millones de ejemplares de la Biblia impresos. Ningún otro libro en la historia de la humanidad se acerca a esa cifra ni siquiera de lejos. Tu cuerpo es más espacio vacío que materia. Si se eliminara el espacio vacío entre los átomos,
que componen el cuerpo humano, toda la materia cabría en un cubo más pequeño que un grano de arroz. Lo mismo ocurriría con toda la humanidad. Entraría en una manzana. El incendio que inspiró a Drácula. En 1476, el castillo de Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, fue incendiado en Rumania durante una rebelión. Décadas más tarde, la figura del príncipe cruel sirvió de inspiración a Bram Stoker para su novela Drácula de 1897. La mezcla de historia real y mito marcó para siempre la cultura popular. El prisionero de la máscara de hierro. En la Francia del siglo XVII, un prisionero misterioso pasó décadas encarcelado, con el rostro oculto por una máscara. Su identidad nunca fue revelada. Algunos decían que era el hermano gemelo del rey Luis XIV. El enigma inspiró novelas, películas y leyendas durante siglos. El avión que desapareció sin dejar rastros. En 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó rumbo a Pekín con 239 personas a bordo. Minutos después desapareció del radar y jamás se encontró el fuselaje completo. Solo aparecieron restos muy aislados en playas del Índico. Es una de las mayores incógnitas de la aviación moderna. El puente que cantaba. En 1940, el puente de Tacoma Narrows en Estados Unidos comenzó a oscilar violentamente por efectos del viento y vibraciones. Los automovilistas lo apodaron Galloping Gertie. El 7 de noviembre de ese año, colapsó mientras era filmado. El video se convirtió en un clásico de la ingeniería civil. El rey que murió en un baño. En el año 1016, Edmundo II de Inglaterra, apodado Ironside, fue asesinado mientras hacía sus necesidades en una letrina, dentro de su palacio. Su atacante lo estaba esperando escondido en la fosa. El episodio insólito marcó el abrupto final de un reinado corto pero turbulento. La piedra que camina sola. En el Valle de la Muerte en California, hay rocas que parecen desplazarse, solas, sobre la arena, dejando huellas largas. Durante décadas fue un misterio. En 2014 se confirmó que se mueven por placas de hielo delgadas, que al derretirse, arrastran lentamente a las piedras. El pueblo que desapareció bajo el agua. En 1985, en Colombia, la erupción del volcán Nevado del Ruiz derritió glaciares y provocó una luz que sepultó la ciudad de Armero. Murieron más de 20.000 personas en pocas horas. El desastre es recordado como una de las mayores tragedias naturales de América Latina. El cirujano que se operó solo. En 1961, en la Antártida, el médico Leonid Rogozov sufrió apendicitis durante una expedición soviética. Sin posibilidad de evacuación, se operó a sí mismo con la ayuda de un espejo y un asistente. Sobrevivió y continuó su carrera de médico, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. El meteorito que hizo sonar al mundo. En 1908, una explosión en Tunguska, Siberia, arrasó 2.000 kilómetros de bosque. La onda expansiva fue registrada en estaciones de todo el planeta. Se cree que fue causada por un meteorito que explotó en la atmósfera. Es la mayor explosión de este tipo en tiempos modernos. El hombre que nunca durmió. En Vietnam se cuenta la historia real de Thanh Ngoc, un agricultor que en 1973 dejó de dormir después de un episodio de fiebre. Durante décadas afirmó nunca haber cerrado los ojos y médicos locales lo examinaron sin encontrar enfermedades graves. Vivió con aparente normalidad, pese a la ausencia total de sueño. Sudán tiene más pirámides que Egipto. Sudán alberga las ruinas de más de 200 pirámides de la antigua civilización Kush, superando en cantidad a las pirámides de Egipto. En la región de Meroe, construidas entre el siglo VI y IV a.C., se acumulan decenas de pirámides en desiertos sudaneses. Aunque Egipto es conocido por sus grandes pirámides, Sudán ostenta el récord de cantidad. Un dato sorprendente que resalta lo extensa que fue la construcción de pirámides en distintas culturas del mundo. En el océano hay más cuerpos humanos en el fondo que barcos navegando en su superficie. En los océanos existen más virus, 10 a la 30, que estrellas en el universo observable. En una gota de agua de mar habitan más virus que seres humanos existen en el planeta. Hemos cartografiado más la Luna y Marte que el fondo de nuestro océano. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta perturbador. En el agua dulce viven más especies de peces que en todos los océanos juntos, aunque representa menos del 1% del agua del planeta. Hay más agua dulce subterránea que la suma de todos los ríos y lagos de la Tierra. En las profundidades marinas hay más huesos humanos olvidados que barcos rescatados en la historia. Los océanos esconden más aviones desaparecidos que islas habitadas. Tu cuerpo contiene más bacterias, 39 billones, que células humanas, 30 billones. Tu intestino tiene más neuronas que tu médula espinal. Tus intestinos contienen más microbios que habitantes hay en todos los países sumados juntos. En tu boca viven más bacterias que humanos en la Tierra. Tu cerebro contiene más conexiones neuronales, unas 100 billones, que estrellas hay en la Vía Láctea.
En tu ADN hay más información codificada que palabras en todas las bibliotecas del mundo. Tu piel es el hogar de más criaturas microscópicas que habitantes tiene cualquier ciudad. Tus venas recorren más kilómetros que todas las carreteras de un país entero. Tus pulmones procesan más aire por día que litros de sangre bombea tu corazón en un mes. En tu cerebro mueren más neuronas cada día que peces son capturados en el mar. Un pulpo tiene más neuronas en sus brazos que en su cerebro central. Cada año mueren más personas por mosquitos que por tiburones, cocodrilos, lobos y serpientes combinados. Los perros, a través de la rabia, matan más personas al año que lobos, tiburones y cocodrilos juntos. En África, los hipopótamos matan más que los leones, leopardos y elefantes juntos. La resistencia antimicrobiana, AMR, causa más muertes al año que el VIH o la malaria por separado. La tuberculosis mata más personas por año que el VIH o la malaria por separado. También la neumonía. El frío provoca más muertes en todo el mundo que el calor todos los años. El humo del tabaco mata más personas todos los años que el VIH, la malaria y la tuberculosis juntas. La contaminación del aire mata más personas todos los años que todos los homicidios del mundo. La contaminación del aire en interiores, cocinas con leña o carbón, mata más personas por año que la malaria. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta, no lo sabía. El sobrepeso o obesidad causa más muertes que el bajo peso. El alcohol mata más personas todos los años que todas las drogas combinadas juntas. Los accidentes de tránsito son más letales al año que el VIH. Más personas mueren por caídas accidentales que por accidentes en moto. La asfixia por ahogamiento causa más muertes que los accidentes de avión y tren combinados. Más personas mueren cada año por picaduras de mosquito que por guerras y asesinatos combinados. En los hospitales se cometen más errores médicos que accidentes aéreos pasan en el mundo. Los rayos matan cada año más personas que las erupciones volcánicas. En Estados Unidos, la sobredosis por opioides mata más por año que los accidentes de tránsito. Las mordeduras de serpiente matan más que todos los animales venenosos juntos. La hepatitis viral mata más personas por año que el VIH y la gripe estacional más que todo el terrorismo mundial. Desde el 2011, las selfies mortales han matado más personas que los ataques de tiburón. La diabetes mata más personas por año que los siniestros viales. La hipertensión arterial es un asesino mayor que el tabaco a nivel global. En Estados Unidos, el calor extremo mata más personas por año que cualquier otro fenómeno meteorológico. La masa de lo construido por humanos, cemento, plástico, asfalto, ya pesa más que toda la biomasa viva del planeta. El humano y el ganado concentran más del 96% de la biomasa de mamíferos, y los mamíferos salvajes apenas el resto. La biomasa de aves de corral supera la de todas las aves silvestres. Hay más tigres en cautiverio en los Estados Unidos que tigres salvajes en todo el mundo. En Estados Unidos hay más armas de fuego que personas. También hay más viviendas vacías que personas sin hogar. En Estados Unidos también los gatos domésticos matan millones de aves al año, mucho más que las turbinas eólicas. También matan más aves que las que se mueren chocando contra edificios, que son muchas. Cada año se sacrifican más pollos, decenas de miles de millones, que humanos vivos hay en el planeta. La basura espacial que rodea la Tierra es más numerosa que los satélites, que todavía funcionan. En Internet circula más información falsa cada día que libros verdaderos se han escrito a lo largo de la historia. Los cementerios guardan más cadáveres que estrellas se pueden ver a simple vista. En los cementerios del mundo hay más dientes que granos de arroz caben en un silo. En Estados Unidos, los ciervos, en los choques de ruta, provocan más muertes que los osos y lobos juntos. Los siniestros viales matan más personas que la guerra y el terrorismo combinados. La contaminación del aire provoca más fallecimientos al año que el agua insalubre y la falta de saneamiento. En Brasil, los homicidios superan en número a las muertes de tránsito. En Estados Unidos, las abejas y avispas matan más personas por año que las arañas. De hecho, en Estados Unidos, las vacas matan más personas que los tiburones en todo el mundo. En el mundo ya hay más personas mayores de 65 años que menores de 5 años. Más personas tienen acceso a un teléfono móvil que a saneamiento básico. Más personas respiran aire contaminado que aire limpio. El 1% más rico del planeta emite más CO2 que el 50% más pobre. En Estados Unidos, las armas de fuego ya son la principal causa de muerte en niños y adolescentes, muy por encima del tránsito. En el Reino Unido, las personas que se desviven superan la suma de homicidios y accidentes de tránsito. Las máquinas expendedoras matan más personas por año que los tiburones. Más gente muere todos los años por cocos que por ataques de tiburón. El sedentarismo, estar sentado mucho tiempo, mata más que los accidentes de tránsito. El paracetamol causa más muerte por sobredosis accidental que muchas drogas ilegales. Es más probable morirte cayéndote de la cama a que tengas un accidente en un avión. En Australia, las corrientes de resaca matan más que los tiburones, ciclones e incendios combinados. En Estados Unidos, las caídas por escalera matan más que los tornados todos los años. También en Estados Unidos, la sobredosis por fentanilo mata más que el cáncer de mama. En Canadá, los alces en las rutas son más letales que los accidentes que hay por lobos y osos juntos. En la Tierra hay más árboles que estrellas hay en la Vía Láctea. Las enfermedades no transmitibles, cardio, cáncer, diabetes, etc.,
causan muchas más muertes que todas las infecciones combinadas. Entre los 5 y los 29 años, la principal causa de muerte a nivel global son los siniestros viales. La malaria mata a más personas todos los años que todos los animales venenosos combinados. El hambre y la desnutrición matan más que el VIH, la malaria y la tuberculosis juntas. El alcohol mata más al año que accidentes de tránsito y que los homicidios combinados. Se usan más antibióticos en animales de granja que en humanos a escala global. En mujeres, el ictus, ACV, mata más que el cáncer de mama. El humo de segunda mano mata más personas que todos los homicidios juntos. En varones de 15 a 49 años, el alcohol es el principal factor de riesgo y discapacidad. Las enfermedades diarreicas matan más cada año que conflictos bélicos y terrorismo combinados. Los siniestros viales cobran más vidas al año que todos los desastres naturales combinados. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta siniestro. El diente humano más largo medía 3.72 centímetros. Fue extraído en Alemania en el año 2018 y reconocido por Guinness como el diente más largo jamás registrado. Los pepinos pueden tener sabor más amargo por el calor. Liberan curcubitacina, una sustancia que también provoca que suden, un líquido amargo. Algunos murciélagos cantan para enamorar. Como los pájaros, hay calamares con ADN que los hace brillar. El calamar luciérnaga produce luz con una proteína llamada luciferasa. El cerebro usa un 20% de la energía del cuerpo, aunque pesa solo el 2%. Consume casi toda la energía en reposo. El corazón puede seguir latiendo fuera del cuerpo. Los pingüinos tienen rodillas y están ocultas. Están cubiertas por plumas y una capa muy gruesa de grasa. Las huellas dactilares no se heredan, aunque son parecidas. Cada persona las desarrolla de forma única en el útero. Las rocas lunares huelen a pólvora, pero no tienen pólvora. Al exponerse al aire terrestre, liberan compuestos metálicos que recuerdan ese olor. La gelatina fue considerada un lujo en el siglo XIX. Solo familias ricas podían permitirse refrigerarla y moldearla con frutas. El hielo puede ser caliente. Existe una forma llamada hielo 7 que se forma bajo alta presión y temperaturas elevadas y no se derrite como el hielo común. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias.